Listo, ya estamos grabando. Bueno, profe, Arranca grabando, ya está grabando. y Figueroa va a disponer a presentar la presentación del día de hoy. Listo. Entonces, las masacres, el terror y la devastación por Santiago Figueroa. Juan Esteban Ocampo. Juan Esteban Duque. Y María José Rodríguez Patiño. Listo. Entonces, comencemos porque es Primero que todo, ¿qué es el conflicto armado? El conflicto armado inicia alrededor de 1960 y se extiende hasta la actualidad. Es un conflicto que tiene muchos participantes, como guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha, y pues desde hace poco tiempo hasta acá, desde hace pocas décadas hasta acá, se unieron los grupos, se unieron los carteles de droga, las BACRIM y entre otros. En sus inicios, el conflicto empezó por una repartición desigual de la tierra. Luego, en los años siguientes, las guerrillas de izquierda se arrancaron a beneficiar de narcotráfico, narcoterrorismo y pues demás variables o demás actos que fueron como dándole propulsión a este conflicto armado, propulsaron este conflicto armado. Pero hoy en día, ¿por qué sigue el conflicto después de 60 años? Pues es muy simple, el conflicto armado sigue porque se financia, porque le sigue entrando dinero a los actores, a los miembros de este conflicto. Le sigue entrando el dinero suficiente como para poder financiar un conflicto armado. ¿Y de dónde obtienen este dinero? Del narcotráfico, de extorsiones, de secuestros, de minería ilegal y pues demás acciones ilegales que terminan dándoles el dinero suficiente para seguir causando guerra y causando daños. Bueno, comencemos por ahora con qué son las masacres, el terror y la devastación en Colombia. Ese fue el texto que asignamos y de los temas que escogimos, que es un tema que está muy vinculado desde los orígenes del conflicto armado. Partiendo por qué son las masacres y qué es la violencia y la devastación. Básicamente las masacres son una práctica nefasta de violencia con abrumadoras secuelas y consecuencias sobre sus víctimas. La masacre básicamente es el uso de la violencia extrema para instalar el terror y despoblar a los territorios. No solo eso, sino para generar un gran efecto en la conciencia de la persona, para instalar el terror, para ganar poder, que es lo que muchas veces los grupos insurrectos hacen. Esos actos barbáricos o de barbarie arrebatan vidas de miles de mujeres, hombres, niños y niñas colombianos. Se dice que las masacres en Colombia solo nacen desde el conflicto armado, sin embargo las masacres en Colombia y la violencia es un espectro que viene desde los inicios de Colombia, incluso como república. Se ve, digamos, ejemplificado en eventos como la masacre de las Caucheras, que se ve relatado en diferentes textos de Mario Vargas Llosa, de José Eustacio Rivera, en los que se ve de hasta dónde puede llegar el ser humano colombiano, usando las masacres y la violencia para obtener poder, para saciar sus deseos de lucro. De esta manera, las masacres y sus víctimas. Bueno, las masacres son una forma muy barbárica y cruel de combinar lo que son experiencias y emociones tan nefastas como lo son el terror, el sufrimiento y el dolor y la tristeza. Usualmente las masacres son usadas, como ya lo dijo Campo, para despoblar territorios y arrasar con toda la población que en este habitaba. Las masacres siempre han sido y seguirán siendo hasta que se acabe una forma continua para que el conflicto en Colombia se desarrolle por sí mismo. En muchos casos, cuando se conoce el porqué de la masacre, la crueldad puede incluso aumentar, generando un mayor, ¿cómo decirlo?, trauma en la víctima que logre sobrevivir claramente. Bueno, aquí básicamente podemos ver un ejemplo de la superficie de lo que son las masacres en Colombia. Desde 1958 hasta el 2018, casi 60 años, en los que han habido 4.210 masacres, 24
y 24.447 víctimas mortales. Aquí ni siquiera estamos contando las mujeres y los niños, o sea, no estamos contando específicamente las mujeres y niños, y no estamos contando también las familias afectadas, las familias dañadas, los heridos, o las personas totalmente afectadas. Aquí solo estamos contando las víctimas mortales, así que aquí nos podemos hacer una idea de cómo es todo esta idea de las masacres y del conflicto en Colombia. Además también estamos perdiendo y no estamos contando las cifras de los últimos 2 años que así se haya disminuido la cantidad y la densidad del conflicto, sigue siendo bastante complejo hoy en día. Bueno, la masacre de Bojayá es uno de los conflictos y de las masacres que más se resaltan en el texto que leímos, que es una masacre que tomó lugar en el 2002, 2 de mayo del 2002, que se llevó a 48 menores de edad. Lo más terrible de esta masacre es uno de los sucesos que pasó en una iglesia, en la iglesia principal de Bojayá, que fue el parto de una mujer, que fue bastante catastrófico y que incluso la mujer y el recién nacido nacieron. La masacre de Bojayá es un ejemplo de lo que nos puede dejar las masacres. En materia de consecuencias y de razones por las que se llevan a cabo esas masacres. Normalmente los grupos paramilitares o los grupos insurrectos usaban las masacres para ganar poder y ganar territorio, casi siempre en los pueblos. Y que estas masacres tienen unas secuelas en la cultura y en el mismo desarrollo y la forma en la que trabajan las sociedades que fueron afectadas por esas masacres. Y otro de las masacres más significativas que se tomaron en cuenta en el texto que leímos fue en la masacre de Bahía Portete. La masacre de Bahía Portete tomó lugar en una sociedad guayú, si no fue en la Guajira o en el Chocó, no se me escapa de la masacre de Bojayá fue en el Chocó y la masacre de Bahía Portete fue en la Guajira. Esa se llevó en la que casi 40 paramilitares asesinaron y saquearon a muchas familias y mataron a muchas mujeres. Aquí se puede ver cuál es el efecto que tiene la violencia sobre la mujer, que es la de los individuos y de las personas que se ven más afectadas por esa situación. Además también podemos denotar con esas masacres que no solo es culpa de los grupos insurrectos como las FARC o el ELN, sino que también por los paramilitares, que también son grupos armados al margen de la ley, que tienen un efecto bastante grande y un peso bastante significativo y doloroso sobre la historia colombiana. Aquí en lo que se identifica mucho sobre la masacre de la Vía Portet es que se dejaron de practicar sepelios y muchas costumbres debido a las masacres. Bueno, la masacre de las bananeras fue la matanza de los trabajadores de la United Fruit Company. Esta ocurrió entre el 5 y el 10 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Tal y como lo cuenta Álvaro Cepeda Zamudio en La Casa Grande, muchas personas consideran que el número de muertos es indefinido, aunque se supone que las víctimas confirmadas son de 1.800 muertos y de 100 heridos. Incluso se dice que son menos de esto, llegando a ser 50 tal vez, o incluso 40, quién sabe. Para muchos sigue siendo un misterio. Bueno, esto se produjo después de una revuelta que hubo de los trabajadores de un sindicato. Esto era para mejorar las condiciones de trabajo que estos tenían, pues eran muy pobres. Bueno, se supone que la matanza fue ordenada por un general colombiano llamado Carlos Cortés Vargas. Y el número de muertos, como ya lo he dicho antes, sigue aumentando y bajando y variando. Algunos creen que son los 3.000 que narra García Márquez en 100 años de soledad, incluso. La masacre del Salado. Bueno, esta masacre se llevó a cabo entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. Esta se realizó por 450 paramilitares. Estos estaban apoyados por helicópteros y mataron a 60 personas, las cuales estaban completamente indefensas. Después de esta masacre, el pueblo del Salado se quedó como el pueblo fantasma, ya que habitaban 7.000 personas y ahora solamente habitan 730 personas. La masacre del Aro. Esta fue una
masacre que se llevó a cabo el 22 de octubre de 1997 y fue hecha por el Grupo Paramilitar de las Autodefensas Unidades de Colombia, o también llamada AUC. Esta fue en el corregimiento de Laro, Antioquia, y la masacre dejó a 15 campesinos desarmados e indefensos muertos. Aquí hacemos mención también a lo que, a lo que habíamos hablado frente a los efectos en los resguardos y a la cultura. Como ya habíamos dicho, los grupos paramilitares, los grupos insurrectos, como las FARC, etcétera, usaban las masacres para asentarse en diferentes zonas del país, afectando muchas veces a los diferentes resguardos indígenas. Por ejemplo, lo que se vio en la masacre de Oyaporte fue que esos resguardos dejaron de practicar diferentes rituales debido a que ahí estaban grupos paramilitares en ese caso, que se los impidían hacer. Aquí se conoce que los resguardos son un lugar de paz y tranquilidad debido a que las comunidades indígenas se pueden juntar y pueden llevar a cabo sus rituales, y aquí tenemos esa cita del texto que dice que el lugar de recogimiento se convirtió de repente en el lugar de horror, la destrucción y la muerte. Bueno, las consecuencias que las masacres dejan son varias, pero en específico, digamos, el lugar donde la masacre se lleva a cabo tiene un gran impacto en la población que logra sobrevivir. Puesto que si, digamos, ocurriera una masacre en un templo religioso como lo pudo haber sido en Bojayá, que fue en una iglesia, las personas comenzarían a tener una visión distinta de este lugar, dejarían de asistir a los eventos que en este se realizaban, dejarían de realizar eventos en este, o incluso evitarían a toda costa, casi que a toda costa, pasar cerca de estos lugares, porque les resulta muy triste y doloroso y revive el sentimiento de sufrimiento que en ellos deja la masacre en sí. Bueno, las cifras de muertes por el conflicto armado. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2018 hubo un total de 261.619 víctimas fatales. Estas se dividen en civiles, que fueron 214.584 personas, en combatientes, que fueron 46.675 personas, y en personas sin información, que fueron 360 personas. Bueno, eso fue todo. Aquí le dejamos un video, profe, para que lo vea cuando pueda, que es como un resumen de lo que es el conflicto armado en Colombia.